Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno poder seguir estudiando las Escrituras, seguir aprendiendo de ellas en una carta tan especial como es Santiago. Y ya vamos por el capítulo 5, estamos entrando ya básicamente al cierre de la carta y Santiago va a abordar algunos aspectos que, como en toda la carta, son muy prácticos y muy útiles para poder seguir madurando en la fe. Esa es la idea, es seguir en el proceso, seguir identificando algunas áreas que necesitan nuestra atención y por supuesto en esta ocasión no es la excepción que pueden surgir algunos aspectos que son necesarios para que tú y yo sigamos madurando. Y por eso vamos en el capítulo 5, luego de haberles hablado a aquellos que tienen una situación económica de ventaja sobre otros, y nos enseñó mucho acerca de cómo administrar el dinero y las posesiones. Por supuesto, teniendo siempre el referente a Jesús como el modelo de madurez espiritual que tú y yo deberíamos buscar. ¿Cómo administraría Jesús? Es algo que abordó en la ocasión anterior. Y en esta oportunidad realmente vemos una que comienza con una conjunción consecutiva, y esta conjunción es por tanto, acá en el verso 7, es decir, que tiene una conexión interesante con el contexto que vimos y estudiamos el domingo anterior. Dice acá, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Como te decía anteriormente, esta conjunción nos une con el contexto que le precede, que tiene que ver con aquellos creyentes. Acuérdate que estaba hablándoles a los creyentes que estaban usando mal su autoridad, que estaban usando mal sus propiedades, se le estaban dañando y que en todo el proceso no habían madurado en su vida al punto que estaban tratando injustamente a otros. Esto nos hace pensar en varios escenarios. Es el esposo inmaduro que está tratando mal a la esposa. Son los padres inmaduros en la fe, creyentes que están tratando injustamente a sus hijos. Son sus hijos creyentes que no han madurado en la fe y están tratando, quizás no están en autoridad sobre ellos, pero sí están tratándolos injustamente. Independientemente de cuál sea el caso, lo que está tratando de enfatizar y que está tratando de conectar Santiago acá es que mientras los opresores maduran, ¿qué deben hacer los oprimidos? Mientras el creyente inmaduro está tratando injustamente al otro, ¿qué debe hacer aquel que es creyente que está siendo tratado injustamente por otro creyente? ¿Qué debe hacer? Y aquí yo te doy unos segundos para que lo pienses. ¿Qué debe hacer? Y algunos dirán, yo creo que lo que necesitan es madurar, y estaríamos de acuerdo con eso. Pero siendo más específicos con el texto, es lo que va a decir Santiago, es mira, lo que necesitas hacer si te están tratando injustamente, y esto es de parte de alguien que es creyente, y la expectativa del creyente es que te trate justamente, pero no ha madurado. ¿Qué debes hacer? Mientras tanto, lo que debes hacer es aprender paciencia. Paciencia. Es curioso porque hay varias palabras que se repiten en estos 6 versos que acabamos de leer. Uno de ellos es adelphos en el original, que habla de hermanos. Tú vas a ver que en varias oportunidades dice hermanos, miren, sean pacientes, hermanos, aprendan de los profetas, hermanos,
visualicen o aprendan de Job, miren el ejemplo de Job. Hermanos, 4 ocasiones. Es curioso porque Adelfos habla de una misma identidad, una misma vocación y un mismo propósito. Y tanto el que te trata injustamente como el que es tratado injustamente, recuerden que somos hermanos, que tenemos una misma vocación, somos parte de la misma familia de la fe, tenemos un vínculo que no debemos olvidar. Y también la otra palabra que se repite, por supuesto, incluso yo hacía algunos pequeños énfasis al momento de leer, es paciencia, paciencia. Y la palabra original que usa es macrosumeo, es algo que vamos a estar, por supuesto, como lo repita, vamos a estar yendo mucho al sentido de ese texto. Es curioso porque la palabra nos enseña, la connotación de esta palabra nos muestra que es permanecer debajo. Y uno piensa, permanecer debajo. ¿Qué será eso, verdad? Es como, la idea de permanecer debajo es como quien permanece debajo de una carga, es decir, es resistencia debajo de una carga. Muchos estudiosos creen que esto tiene que ver con tener resistencia ante las personas que tratan injustamente, lo cual casa perfectamente en nuestro contexto. Pero también la connotación habla de una carga que tiene que ver con pruebas o con situaciones adversas en las cuales debemos tener aguante. Vamos a ver qué tiene que ver con aguante emocional. Y por eso los salmistas escribían acerca de esto, porque la vida, aquí no debo convencerte, pero sabemos que la vida es difícil. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Nosotros sabemos que todos, sin excepción, todos pasamos por problemas, pasamos por situaciones difíciles, tratamos con personas difíciles, y por eso en el Salmo 40, verso 1, el salmista habla de: Señor, yo realmente pacientemente quiero esperar en ti. Y uno puede pensar en que uno puede esperar sin paciencia. Pero la verdad es que lo que necesitamos es aprender a esperar en el Señor. Sabemos también que la paciencia es fruto del Espíritu Santo, pero también es algo que es aprendido por medio de las tribulaciones. Romanos 5:3 dice, y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, dice Pablo, sabiendo, mira, él está consciente de esto, sabiendo que la tribulación produce paciencia. No podemos aprender paciencia si todo es azul en la vida, si las cosas siempre van bien. No, la vida es difícil, pero no todos, al atravesar por una situación difícil, aprenden paciencia. Y vamos a ver, básicamente vamos a aprender todos los beneficios y lo bueno que es ser pacientes. Pero mientras tanto yo estaba recordando, yo en una oportunidad vi una entrevista de la campeona nacional de este deporte extremo, que es el apneísmo o la apneísta, que es el buceo libre. Es un buceo sin equipo donde se sumergen en las aguas. Y esta Sofía Gómez Uribe, esta joven que es campeona, ella logró triunfar en las profundidades, fíjate, a 84 metros. Si un edificio tiene 2.3 metros por piso, estamos hablando de un edificio de 34 pisos. Si acá en Bogotá vives en un edificio de 10 pisos, ok, es poco más de 3 edificios como en los que vives. Lo que ella se sumerge sin equipo. Fíjate, qué cosa más impresionante. Y lo logra en 2,45 minutos, o sea, 2 minutos 45 segundos. Y uno piensa, qué tremendo, qué tremenda resistencia. Y aquí lo menciono porque realmente este deporte extremo realmente exige de aquel que lo practica la capacidad de desarrollar su cuerpo y de prepararlo para 2 factores que vamos a ver en esta ocasión, que es tiempo. Yo no sé cuánto podrías tú durar debajo de, ¿te acuerdas de la connotación de la palabra paciencia? Debajo del agua, pero también en las condiciones de profundidad. Tú sabes que a mayor profundidad, mayor presión sobre el cuerpo, y es una cosa tremenda, tremenda. Ok, Santiago nos va a decir en esta oportunidad, les voy a mostrar los beneficios de ser pacientes, de que puedan resistir debajo de, que puedan tener aguante, ya sea con personas o ya sea con problemas. Entonces, ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos? Lo primero que va a mencionar es que lo que ganamos es conservar la seguridad en la vida. Es la capacidad de que
tú y yo, aunque el tiempo pase, no se apague nuestra convicción de que Dios ciertamente intervendrá en esta situación que estamos viviendo. En este caso del contexto de acá de Santiago capítulo 5 es los jornaleros a los que no se les ha pagado. Los jornaleros que están recibiendo un trato injusto. Es que están cumpliendo, pero su empleador no cumple. E independientemente de cuál sea el juego de circunstancias, qué importante va a ser al ser pacientes, al aprender a ser pacientes, es que podemos conservar la seguridad, las convicciones que tenemos acerca de que Dios verdaderamente va a intervenir y las cosas pueden cambiar. Ahora, como te decía, la palabra macrosumeo, lo primero que toca aquí Santiago es el factor tiempo. ¿Por qué? Vas a ver que usa un referente y es el labrador, pero eso lo va a hacer para enseñarnos que realmente la paciencia tiene que ver con un temperamento paciente, con la tranquilidad para esperar, la longanimidad que has escuchado quizás en alguna oportunidad, y la longanimidad no es otra cosa más que la largura del ánimo. Es decir, que cuando el tiempo transcurre y esto que tú esperas que cambie no cambia, tú no pierdas la seguridad, que la convicción en que Dios va a intervenir y que realmente tú estás convencido de eso no se apague, porque tú sabes lo que sucede, que cuando eso que anhelamos no sucede, ese aumento que estás esperando, ese trabajo al que aplicaste que no te han llamado, esa oportunidad de negocio que no ha salido, esa persona con la que te quieres casar, no te has casado o estás buscando o cualquier situación, conforme el tiempo pasa, la seguridad de aquello que se espera se va apagando, se va apagando. Y ahí es cuando debemos aprender del referente que pone Santiago, del labrador. Fíjate que Proverbios capítulo 13, verso 12 dice: la esperanza que se demora, que es tormento del corazón. Es por eso es que no nos gusta esperar. Pero ¿y cuándo? Si sabes que te compraron el regalo para Navidad allá por inicios de noviembre, lo quieres abrir ya. No quieres esperarte 2 meses para tener ese regalo. Y así en la vida. Pero esto que no sucede. Conforme el tiempo pasa, el factor tiempo, ¿te acuerdas? Se va apagando la convicción. Y ahí es cuando debemos aprender del labrador. Mira, aquí dice Santiago capítulo 5, verso 7. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Está diciendo, el evento que debemos esperar es la venida del Señor. Y ese evento con certeza va a suceder, pero también nos da la esperanza de que las cosas van a cambiar. Esto que estás viviendo es temporal, esto no va a ser para siempre. Dice, ese es el enfoque, ¿verdad? Dice luego, mirad cómo el labrador, y aquí está la referencia, espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Yo creo que si alguien se considera que no es paciente, yo creo que ser labrador no es su vocación. Pero vamos a ver que ser labrador debe ser la vocación del creyente. Esta mentalidad y esta paciencia de labrador. Cuando usa la palabra mirad, sabes que lo que está diciendo es pongan atención a lo que puede ser aprendido. Deben aprender, observen al labrador y aprendan. El labrador está consciente de cómo funcionan las cosas. Está consciente de que va a trabajar la tierra, está consciente de que va a sembrar la semilla, está consciente de que eso va a tomar tiempo, está consciente de que luego tiene que esperar la lluvia, él no tiene control sobre la lluvia y vas a ver muchos más factores. Pero dice el verso 8 también, dice, tened también, el verso 7, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Otra vez, mira, lo menciona, porque la venida del Señor se acerca. Qué importante es aprender la paciencia del labrador. Ahora, varios elementos resaltan acá. Y es que el labrador, la espera del labrador no es una espera pasiva, es una espera activa. El labrador no espera que salga fruto en la tierra por sí solo. Él sabe que previo a la lluvia temprana, que la lluvia temprana lo que hace es empapar el suelo y prepararlo para la lluvia tardía, es decir, la lluvia posterior propia
del invierno, donde en estas tierras, allá por marzo aproximadamente, ya cae la lluvia, que es la que madura el grano y produce el fruto y luego la cosecha. Pero realmente el labrador tiene que estar activo, no tiene que estar pasivo. Mira 2 de Timoteo capítulo 2, verso 6, dice el labrador, para participar de los frutos, es decir, de aquello que espera, debe trabajar primero. Vas a ver que Santiago va a enfatizar mucho el aspecto de haz la tarea que te toca hacer hoy y espera el evento donde la intervención de Dios a su debido tiempo va a cambiar las cosas. Sigue siendo un buen cónyuge, mira, sigue obedeciendo a tus padres, sigue siendo un buen empleador, no estés tratando injustamente a otros. Pero si te están tratando injustamente, resiste, confía, haz bien las cosas, haz lo que te toca hacer, como labrador. Y pon tu enfoque en el evento sobre el cual tú no tienes el control. Y por supuesto lo enfatiza en 2 oportunidades que habla de la venida del Señor. Y esto siempre en las Escrituras tiene que ver con animarte a ti y animarme a mí, a todos los creyentes, sobre la esperanza que tenemos de un evento que sabemos que sucederá, pero no sabemos exactamente cuándo. Pero en este caso la lluvia temprana y tardía corresponde, en la metáfora corresponde a la venida del Señor. Mira, si tu enfoque son los problemas, te vas a impacientar, te vas a desesperar. Si tu enfoque está en el hecho de que verdaderamente el Señor va a regresar, entonces el evento está ahí y el lapso de tiempo está claro en tu mente y en tu corazón y estás consciente de que Dios va a intervenir. Y podría intervenir, por supuesto, con la venida del Señor, todo va a cambiar. Pero mientras tanto también Él puede obrar en tu realidad y en tu situación. Pero realmente poner nuestro enfoque en la venida del Señor es algo que nos da esperanza, es algo que nos ayuda a mantener el ánimo de saber que habrá un día en que Dios de manera perfecta y completa va a intervenir y las cosas van a cambiar. Mira, es tan cierto en la metáfora que sabemos que va a llover. El labrador sabe que va a llover. ¿Qué es lo que no sabe el labrador? Exactamente. No sabe cuándo, en qué momento, qué día, a qué hora exactamente va a llover. Y yo sé que ahora la tecnología nos permite, hay ciertos lugares donde esto es posible. Acá en Bogotá eso es imposible. Uno dice, ay, ya salió el sol. Y en todo lo que te preparas y sales está lloviendo. Es muy difícil. Pero la metáfora, en aquel momento tiene tanta precisión porque sabemos que el evento va a ser, pero no sabemos cuándo. Acerca de la venida del Señor, mira, la segunda venida del Señor, hay más de 1840 referencias a la segunda venida de Cristo solo en el Antiguo Testamento. 318 en el Nuevo Testamento. Es más de 2000 referencias. En relación con la primera venida, fíjate, cuando la Biblia habla de la primera venida de Cristo, por cada referencia a la primera venida de Cristo, hay 8 de la segunda. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que hay muchas más referencias sobre la segunda venida de Cristo que sobre la primera. Y tú sabes que la primera se cumplió. Y todo lo que fue profetizado acerca de la primera venida de Cristo se cumplió. Hay 8 referencias más por cada referencia. Y sabemos que se va a cumplir. Mira, y saber que se va a cumplir da esperanza. Y por más que el tiempo pasa, y que te acuerdas del proverbio, que es tormento del corazón, aquello, hermano, yo llevo en este matrimonio pasando por esto y la cosa no cambia. Yo llevo esta situación en trabajo y no cambia. Haz lo que te toca hacer. Mira, busca otro trabajo. En el caso del matrimonio, busca resolver, por supuesto, ¿verdad? No es otra cosa. Cualquiera que sea la situación, haz la tarea del labrador. Haz lo que te toca hacer. Debe trabajar primero. Y luego de que hagas todo lo que te toca hacer, ahora toca esperar la intervención de Dios, que ciertamente sucederá, pero el corazón no se apaga. Por eso Santiago dice, miren, ¿saben lo que tienen que hacer? Es afirmar sus corazones, dice en el verso 8. Y es algo que abordó, ¿te acuerdas? Ahí en el capítulo 1, verso 5, hablando de el que duda es como la ola, que es fluctuante. El problema es cuando empiezas a dudar, cuando
cuando el tiempo transcurre y no pasa nada y tú crees no va a pasar nada. Ahí está el problema. Te vas a impacientar. Por eso el gran beneficio de la paciencia es que nos da seguridad. Podemos conservar la seguridad. Por eso el Salmo 112, verso 7 dice, no tendrá temor, dice el que confía en el Señor, no tendrá temor de malas noticias. Sí, la situación, ¿verdad? Es la recesión, que todo está subiendo, que el cambio del dólar nos está afectando, que la situación de salud, que la situación de inestabilidad política, económica, comercial, que las leyes, que los impuestos, que la situación del trabajo, que la empresa, que las ventas han bajado, que... Mira, no tendrá temor de malas noticias. ¿Por qué? Su corazón está firme y lo que tú sabes que lo que da firmeza al corazón es la palabra de Dios. Dice, confiado en Jehová con seguridad, con seguridad. Salmo 27, verso 13 y 14 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, dice el salmista, espera a Jehová. Y es que debemos aprender como el labrador que espera el evento, la lluvia temprana y tardía. Asimismo, el creyente está esperando activamente, está haciendo lo que le toca hacer, con la seguridad de la esperanza de la segunda venida de Cristo, consciente de que Dios va a intervenir en su caso y hará justicia. Más adelante vas a ver que lo menciona como un juez, porque la segunda venida de Cristo tiene que ver con juicio también. Pero por sobre todo, mira, como el labrador, aprendamos a hacer lo que nos corresponde y luego esperar a que Dios intervenga en su tiempo y haga que las cosas cambien con seguridad. Pero ha pasado mucho tiempo y el Señor no ha venido. Pero el corazón no se ha apagado. El corazón no está dudando. Porque el factor tiempo es importante al momento de aprender la paciencia. Y el primer beneficio es seguridad. Y por supuesto, cuando hay seguridad, cuando has afirmado el corazón, lo que va a venir es el segundo beneficio. Y es serenidad. Serenidad. Mira verso 9 acá. Nuevamente dice los adelfos, hermanos. Dice, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez, ¿te acuerdas? Hablando de la segunda venida de Cristo, tiene una relación. Dice, está delante de la puerta, está cerca, ya está cerca. Dice verso 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Ya vamos a entender de qué está hablando. Dice, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Fíjate, mira la progresión. Cuando el primer beneficio de esperar en el Señor, de tener paciencia y resistir, es seguridad, naturalmente lo que va a venir es serenidad, calma. Una calma que hace que nosotros no vivamos a disgusto y menciona quejarse contra otros. Hay personas que al impacientarse, al ver que las cosas no cambian, dejan de confiar en el Señor, su corazón no se afirma, entonces pierden la serenidad y empieza el conflicto. Empieza el conflicto primero interno, es el desánimo, es el impacientarse, es el desesperarse. Pero mira, la serenidad hace que evitemos vivir a disgusto y hace posible enfrentar las aflicciones. Y quizás algunos dirían eso es imposible, con calma, con calma. Sabes que ahora la segunda connotación, ¿te acuerdas de macrozumeo? Ahora es macrozumía, que habla de aguante emocional. Ahora el factor que vamos a ver no tiene que ver tiempo. Ya vimos el factor tiempo. Que cuando pase el tiempo tú sigas creyendo, que sigas con la seguridad de que Dios puede intervenir. Pero ahora es el factor condiciones. Es situaciones adversas y menciona las que son vividas por los profetas. Curiosamente, hay una consistencia acá. El labrador, ¿qué hace? La tarea del labrador, o sea, prepara la tierra, debe trabajar primero, vimos. ¿Qué hace el profeta? Habla en nombre del Señor. Él cumple con su rol en la vida. Vas a ver que lo va a enfatizar mucho. Dicho de otra manera es esto.
es, aunque el tiempo ha pasado, sigue cumpliendo tus tareas de la mejor manera. No te desanimes, no te impacientes. Pero es que hay personas que me lo vuelven muy adverso, hay situaciones que están muy complicadas. Sigue cumpliendo tu rol en la vida, como los profetas. Miren, si hay alguien que fue tratado, si hay roles que fueron en la Biblia tratados injustamente, fueron los profetas. Y te imaginas que los profetas, al ser menospreciados, al ser maltratados, al ser tratados injustamente, ellos hubieran cesado de hablar en nombre del Señor. Pero no fue así. Ellos cumplieron con su rol. Algo que es muy propio de los hombres de Dios, que no solamente los profetas, yo también pienso en los apóstoles, como en 2 Timoteo 3:10, cuando Pablo le dice a Timoteo, tus hombres de Dios, dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe. Mira, ahí está la palabra, longanimidad, mi largura de ánimo. O sea, tú has visto en el ministerio mi amor y mi paciencia, dice, pero tú has visto que en el ministerio yo he tenido problemas, yo he tenido oposición, yo he sido tratado injustamente, pero yo he cumplido mi rol, el rol que Dios me ha dado. El rol de padre, en el caso de los papás, el rol de padre yo lo he cumplido y la estoy pasando difícil ahí en el trabajo. El rol de esposa, yo lo he cumplido y quizás es difícil. No me he desanimado y por desanimado no he desatendido el hogar. Los hijos igualmente, los empleadores, los empleados. Es algo que nos desafía a los creyentes. Mira, primera de Pedro, capítulo 2, verso 18, dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y mira, no solamente a los buenos y afables. Si tienes un buen jefe, me alegro mucho por ti. ¡Qué bendición! Tener un buen jefe, yo creo que es de las mejores cosas que uno puede tener en la vida, después de encontrar a una buena pareja, por supuesto. Pero dice, sino también, pero no solamente a los buenos y afables, sino también debemos soportar con respeto a los difíciles de soportar. Debemos estar sujetos con todo respeto. Cumple tu rol como los profetas. Mira, esta seguridad que te dé una serenidad para poder enfrentar cualquier circunstancia difícil, cualquier persona difícil, y tú seguir cumpliendo tu rol. Ahora, también tiene que ver con un aguante emocional, no solo como el de los profetas, sino también como el de Job. El aguante emocional de Job, yo pensaría, es el ejemplo. Es el ejemplo. Es una cosa impresionante, impresionante el caso de Job. Donde tú sabes, yo creo que conoces la historia, voy a tratar de resumir un libro completo que habla precisamente de cómo alguien que es probado, aquí mira, no tiene que ver con, bueno, sí tuvo que ver con personas, porque los amigos de Job, cuando vieron que estaba pasando por una situación tan difícil, lo que hicieron fue condenarlo. Hablando de trato injusto, ahí tienes la muestra. Pero tiene que ver con la prueba que Dios permite en su vida. Y algo que con lo que Santiago va a concluir más adelante, vas a ver que esta situación difícil lo que va a hacer es mostrarte quién Dios verdaderamente es. Y no es un Dios que está tratando de que sufras, no es un Dios indiferente, no es un Dios insensible, es todo lo contrario, dice muy, muy misericordioso y compasivo, Él es fiel. Pero el proceso fue bien complicado porque él perdió su casa, perdió a sus hijos, perdió la salud, perdió bueno, no, a la esposa no la perdió. El diablo le quitó todo menos a la esposa, y que la esposa era terrible. Como alguien dijo, ni el diablo quiso llevarse a la esposa, ¿verdad? Porque le dice, cuando ya lo ve a él tumbado, ya perdió todo, le dice, maldice a Dios y muérete. ¿Qué clase de mujer hace eso? Uno piensa, uy, la prueba fue tan difícil que perdió todo eso. Y lo más difícil es que todavía tenía a esa mujer ahí al lado, ¿verdad? Diciéndole todo eso. Pero el corazón de Job fue tan íntegro. Él tuvo la serenidad, el aguante emocional. Y yo pienso, qué complicado. Realmente Job es el ejemplo más impresionante de esto. ¿Cómo él no atribuyó a Dios despropósito alguno? Lo que está diciendo es, yo creo que si me está pasando esto, es porque Dios lo ha permitido. Y si Dios lo ha permitido, sus razones tendrá. Y su propósito tendrá. Lo que tengo que hacer es paciencia
y aguantar, aguantar. Ahora estoy debajo de esta prueba, estoy sobrellevando esta prueba y ahora lo que tengo que hacer es resistir, es esperar. Yo sé que Dios va a actuar, aunque no vea que está actuando. Pero si Él ha permitido eso, es interesante que cuando uno pasa por una situación como yo veo muy difícil que pasemos algo como lo de Job, pero cuando estamos pasando por nuestras propias dificultades y adversidades, tratos injustos, ¿sabes que lo primero que tratamos es lo que Job allá en el capítulo 6 más adelante? Obviamente él tuvo una lucha interna en sus pensamientos, en su corazón, aunque conservó su serenidad, la acusación de los amigos. Y dice en Job 6:11, dice, ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? Dice, y aquí mira, nosotros tratamos de entender hacia dónde va esto y por qué me está pasando. Dice, ¿cuál mi fin? Para que tenga aún paciencia. O sea, lo que está diciendo Job es, qué bueno sería saber por qué me está pasando esto, para qué me está pasando todo esto, para que yo siga teniendo paciencia, porque yo la estoy perdiendo. No es el caso de Job, pero lo que está diciendo, ¿cuál es mi fin? Para que tenga aún paciencia. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? Él lo había perdido todo, a eso se está refiriendo en el contexto. Pero sabes, Santiago contesta, porque dice, mira, es el resultado. El resultado dice acá en el verso, voy a leer desde el 10, dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y ya vas a ver por qué bienaventurados. Qué dicha, ¿verdad? De que podamos padecer, pero con un propósito. Dice, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto, aquí está, mira, el fin del Señor. Es decir, la conclusión y el resultado a lo cual el Señor llevó toda esa situación. Dice, ¿cuál fue el resultado? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Es que podamos entender el propósito de Dios para el cual ha permitido todo eso y la ganancia espiritual resultante de ese aguante emocional. Y por qué no decirlo espiritual. Y quizás también decir, y físico. La ganancia espiritual de Job. Ahora, para obtener la ganancia espiritual de Job, toca tener la paciencia de Job. Porque si no, no vas a llegar ahí. Te vas a rendir, vas a tirar la toalla, vas a dudar, te vas a quejar. Y te acuerdas que Santiago dice, miren, no estén quejándose, no vivan quejándose, ya deja de quejarte. Porque si Dios ha permitido esto es para mostrarte lo muy misericordioso que es contigo y lo compasivo. Y uno piensa, ¿cómo así? Porque no puede ser. Mira, al final del libro, ahí en Job, capítulo 42, verso 10, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. O sea, esto no es para siempre. Dios intervino. Cuando él hubo orado por sus amigos, dice, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Aquello que perdió, a excepción de los hijos, se lo duplicó. El ganado se lo duplicó, todo lo duplicó. ¿Qué es lo que está enfatizando con duplicó? Es que de aquello que tenía Dios agregó. Y esto que agregó fue la ganancia. Y no piensa, o sea que yo puedo obtener ganancia. Sí, claro, puedes madurar a través de estas pruebas. ¿Te acuerdas que vimos eso al inicio? Es las pruebas, la tribulación produce paciencia. Y en esta paciencia hay ganancia. Y la ganancia es madurez, es serenidad, es decir, yo con la seguridad que me da Dios a lo largo del tiempo, si yo la mantengo esta seguridad, entonces lo que obtengo es serenidad, calma. Dios tiene un propósito con todo esto. Y entonces mira, la progresión es interesante, es poderosa, porque esta seguridad que me lleva a tener esta serenidad, entonces lo que me da es lo último, es sensatez. Y qué importante es ser sensato en momentos de prueba o cuando somos tratados injustamente. Mira el verso 12, dice, pero sobre todo, hermanos, adelfos, míos. Y parece que cambia de tema, pero vas a ver que no. Dice, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en
condenación. Mira que la sensatez evita la toma de decisiones apresuradas y perjudiciales. Y es que sabemos que cuando estamos en una situación difícil que produce angustia, desesperación, el tiempo transcurre, no solamente el tiempo, sino lo que sucede dentro de ese tiempo, es mucha dificultad, en algunos casos prueba del Señor, personas complicadas, personas más complicadas, yo no sé, que el álgebra, dicen algunos, ¿verdad? Yo pienso que hay personas más complicadas que conjugar el verbo caber, o sea, es que son difíciles. Quizás ya estás haciendo el ejercicio, ¿verdad? Como el verbo, yo cavo, tú cavas, tú... Personas difíciles. Pero qué importante, mira, que cuando estamos pasando por una prueba, una dificultad, un trato injusto, que al ser pacientes nosotros tengamos seguridad, esa seguridad nos da serenidad, y ante esa serenidad nos da esa sensatez para decidir, evitar ser impulsivo. Lo que está diciendo Santiago es, mira, y en medio de todo esto, porque parece que cambia el tema, ¿verdad? Dice, no sean impulsivos. Y menciona el juramento como un recurso utilizado por algunos como para salir del apuro. Es, si tú, Señor, me das esto, entonces yo te voy a dar esto, y hacer promesas impulsivas. Mira, deja de estar prometiendo cosas que no sabes si vas a poder cumplir. Y delante del Señor, menos, y prometer al Señor, menos, porque puedes cometer perjurio. Que no salgan palabras impulsivas de tu boca, no empieces a prometer a tu esposa que vas a cambiar si no vas a cambiar. No hagas promesas financieras si ni siquiera has hecho un presupuesto. Evita ser impulsivo, mira, porque en la desesperación tratamos de encontrar nosotros una salida, como si, Señor, como tú no haces nada, yo voy a hacer algo. ¿Te acuerdas lo impulsivo que fue Abraham al meterse con su bueno, realmente era la sierva de su esposa, de Sara? Sara es la que le propone eso, o sea, una cosa absurda, es insensato. Santiago 5:12 lo que está hablando es de las enseñanzas de Jesús, ahí en el Sermón del Monte, en Mateo 5, del 34 al 37. Cuando dice, no juréis ni por el cielo, en Mateo Jesús dijo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, Jesús dijo, porque es el estrado de sus pies, ni por ninguna otra cosa, como Jerusalén, dice Mateo 5, porque es la ciudad del gran rey. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Mira, no metas a Dios, no espiritualices las cosas cuando lo estás haciendo en desesperación y en insensatez. Señor, bendice este crédito que no estoy haciendo con el banco, con una entidad bancaria respetable y respaldada y controlada. Es absurdo, no seas impulsivo, no seas impulsivo. No cometas, mira, la insensatez de alguien, me acordaba de Jefté, allá en Jueces, capítulo 11, versos 30 y 39, donde básicamente en la desesperación, Jefté hace un juramento, un voto insensato, o sea, se desesperó. Y entonces lo que dice, Señor, si tú me das victoria sobre los amonitas, que eran los enemigos en aquel momento, entonces yo, el primero que entre por esa puerta, yo te lo voy a ofrecer en holocausto. Y si quieres leerlo, no tenemos el tiempo para hacerlo, pero lo terrible, fue innecesario, primero, es algo que Dios no pedía. Segundo, es cuando la gente habla de cosas que la Biblia, que dice la Biblia, que en realidad la Biblia no lo dice, trata de respaldar cosas que no tienen respaldo en la Biblia. Pero lo tremendo es que sabes que quien entró primero, según la historia, fue su hija. No solo su hija, su única hija. Y entonces se metió en un problema porque si no le cumplía al Señor, habían consecuencias. Y si le cumplía al Señor, también habían consecuencias. ¿Qué es lo que muestra la insensatez de Jefté? Es que en la desesperación, en la pérdida de la paciencia, por perder su seguridad, perdió su serenidad, y al perder su serenidad, perdió su sensatez. Y al perder su sensatez, se dañó a sí mismo innecesariamente. Por eso, mira, la sensatez que en medio del trato injusto, tú evitas ser irresponsable. Porque Santiago termina diciendo algo que está por toda la Biblia, lo encuentras también en el primer capítulo de 2 de Corintios, es algo que Jesús enseñó, es algo que la ley también enseñó.
Pero dice de nuevo el verso 12, dice, pero sobre todo, hermanos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Cuidado con eso. Sino, mira, lo simplifica. Sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Es, mira, que no sufras el daño de meterte en una situación como la de Jefté. Mira, simplemente hagan lo que les corresponde. Esto es algo muy consistente en estos 6 versos. Yo creo que ya lo notaste. Es que realmente cuando nosotros estamos en una situación compleja, a veces hasta abandonamos las responsabilidades normales. Empezamos a ser impulsivos, pero también empezamos a ser irresponsables por el desánimo. Y todo tiene su consecución, ¿ves acá, verdad? Es por cuanto perdiste la seguridad en el Señor, porque el tiempo pasó y nada cambió, entonces perdiste la serenidad, y al perder la serenidad te descontrolaste tus pensamientos, olvidaste tus convicciones y perdiste la sensatez, y al perder la sensatez, ahora llegas tarde al trabajo, ahora estás desmotivado, ahora ya no has perdido la esperanza. ¡Ey! Estás perdiendo los grandes beneficios de ser paciente. Y voy a concluir de esta manera. Es una carta que habla de madurez. Es algo que hemos estado enfatizando en cada oportunidad. ¿Sabes que un rasgo del creyente maduro, fuerte, con el que ya está empezando a cerrar la carta Santiago, es paciencia? Es la capacidad de esperar debajo de una carga, una situación, y es aguante en el tiempo y en las condiciones. Por eso, mira, ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos al ser pacientes? Lo que hemos visto en esta oportunidad, ganamos. Hoy ganamos mucho. Y ahora yo pienso, Señor, ayúdame a ser paciente. Y es un rasgo de madurez. Ganamos seguridad. En esa seguridad ganamos serenidad. Y cuando estamos tranquilos en el Señor, lo que ganamos es sensatez. Así que mi oración, mi petición al Señor y mi deseo para cada uno de nosotros es que al madurar aprendamos a ser pacientes. Y aprendiendo a ser pacientes, ganemos o no perdamos nuestra seguridad, nuestra serenidad, nuestra sensatez. Que Dios te bendiga.